El agujerito. Bienvenidos a este agujerito, el 11º agujerito. Contra todo pronóstico llegó el 10 y el 11. Paco, Santiago, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Miguel, ¿cómo estás, Santiago? Buen día. Bien, aquí desde Ajijic. Muy contento de estar con ustedes en este agujerito número 11. Ya trascendimos los 10 primeros y seguimos vivos. ¿Les gustó el 10? Claro. Qué tramposo soy, ¿verdad? Una decena, aunque sea trágica, siempre es buena. Exacto. Yo la verdad es que no lo he visto. Ay, Voy a tener que armar de valor para verlo. No puede ir así por la vida, Santiago. Oiga, pues ahora sí que tenemos muchísimos temas, poco tiempo. Vamos le dando, ¿no? Porque está, pero atiborradita la agenda. Quizá el tema más importante, Santiago, ¿nos lo quieres presentar, el de esta semana? Sí, maravilloso. Bueno, primero decirles que han dado un poquito mal de salud. Tengo un hombro dislocado y algo hice yo con el brazo que me madrié y traigo unos dolores de cabeza insoportables. Antier fue un día terrible, básicamente desde la noche previa no podía dormir con estos dolores. Todo el día siguiente estuve igual, noqueado, desconectado por completo, pero así de jodido como andaba, sí me di mi chancecita de meterme a ver online la sesión del Consejo General del INE, que bueno, pues ahora en estos tiempos de pandemia todo se hace en streaming y se puede compartir, todo lo podemos ver y creo, así como, digo, yo sé que hay mujeres que le hablan a la televisión cuando están viendo la telenovela: José Francisco Fernando, no le hagas caso, te está engañando, ¿no? José Francisco Fernando. Pues así, poniendo un nombre de actor, de personaje sí. de novela. Sí. O los que ven el fútbol, ¿no? Pásala, güey, ya está solo. ¡Pendejo! Sí, claro, ajá. Claro. Así estaba viendo yo la sesión del INE, ¿no? Mandándole abrazos y apapachos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a estos consejeros valientes y determinados, consejeras y consejeros, que se pusieron muy bien su papel de consejeros y pues otra vez la bolita tipo ping pong entre el tribunal y el INE pues fue muy bien de vuelta. El tribunal mandó pues le regresó la resolución con argumentos muy extraños, porque dicen, bueno, si se va a retirar la candidatura, ya váyanse preparando para que esto sea rápido, pero también hay que particularizar cada tema, porque parece que lo hicieron como en paquete de todos los candidatos que no presentaron, que hicieron omisión en la presentación de los recursos que obtuvieron y gastaron en su precampaña. Particularmente Raúl Morones y Félix Salgado Macedonio estuvieron muy chafas. Incluso Raúl Morones por ahí en su alegato hablaba de ser gobernador de Guerrero, o sea, ni siquiera de Michoacán. Hubo ahí una confusión rarísima. Yo creo que andaban muy desvelados cuando hicieron sus alegatos. Excelsos en sus discursos, los consejeros, cómo explicaron cada uno de los temas. Básicamente todos coincidieron, a favor o en contra, todos coincidieron en que era una falta grave no presentar gastos de campaña, porque y se habla de varios temas. Uno de ellos muy importante es no se limita la oportunidad de ser votado. Hacía la referencia al elector. Todo elector tiene derecho a votar, pero para poder votar necesitas cumplir con ciertos requisitos. Claro. Ser mexicano, tener tu credencial de elector vigente, estar en el padrón electoral, ser mayor de edad. O sea, sí puedes votar, pero tienes que cumplir requisitos. Claro. Y también puedes ser votado, y todos los mexicanos tenemos derecho a ser votados, pero también tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y uno muy importante es especificar de dónde vienen los recursos para evitar que vengan del crimen organizado, de desviación de recursos públicos, de pago de favores que luego se van a cobrar, etcétera.
y a su vez garantizar que no te hayas pasado en los gastos. Se supone que busca la equidad, ¿no? No, bueno, pues se busca la transparencia. Claro, en claro. toda democracia la transparencia es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Salgado Macedonio, que decían, bueno, se le detectaron menos de 20,000 pesos de gastos de precampaña, lo cual demuestra que sí hubo precampaña en su caso, y él, en un acto de soberbia y de desplante, aparte de ir a amedrentar y amenazar a los consejeros ya en lo personal, pues hizo una colecta ahí entre los que andaban afuera y consiguió los 20,000 pesos, fue y se los aventó a los del INE. Ahí están esos pinches 20,000 pesos para que no estén chingando. No se trata de eso. Hay que entender una cosa, se fiscalizó esa cantidad, pero no se tiene conocimiento de cuánto fue lo que realmente gastaron. Exacto. Luis Walton, por ejemplo, que sí presentó sus gastos de forma extemporánea, a diferencia de los demás que no llevaron las cuentas a tiempo. Luis Walton, que también tenía una cantidad más o menos fiscalizada por ahí de 20,000 pesos, cuando hizo su desglose de gastos, se había gastado $500,000. Es decir, una cosa es lo que te fiscaliza el INE y otra cosa es lo que realmente gastaste. Entonces, al final, como si hubiera sido partido de fútbol, por una decisión muy apretada, de 5-4 o 6-5 me parece, al final se determinó de forma muy valiente, pues que se les retira la candidatura. Y de nueva cuenta tendrá que ir esto al Tribunal Electoral. Desconfiamos por lo menos del presidente del Tribunal Electoral, de su honorabilidad y de su imparcialidad, y sospechamos que probablemente él sí, de sus propios tanates y de sus son magistrados, ¿no? Los magistrados van a terminar, suponemos, cediéndole a Morena sus caprichos, porque ya nos han demostrado que así es como ellos operan, pero por lo menos el Instituto Nacional Electoral, un 10. Quisiera escuchar tu opinión, Paco. Déjame nada más brevemente, no voy a decir toda mi opinión, solamente quiero, antes de que escuchemos tu opinión, que es seguro más informada que la mía respecto a lo jurídico, yo nada más quisiera atender lo que todo el mundo debió de haber atendido desde un principio antes de emitir una opinión al respecto, ¿no? ¿Qué dice exactamente y puntualmente la ley? En el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un parrafito así de pequeño, es el inciso número 3 y dice literal: si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Por lo tanto, el INE incumpliría su obligación de aplicar esta ley, que es la que los diputados le dieron. El INE no se la hizo a sí mismo. Ellos tienen que cumplir y atender esta ley. El INE hubiera fallado si no lo hubiera hecho, y lo que hizo el INE fue ajustarse, ni un puntito más ni un puntito menos, ajustarse a lo que le mandataba la ley. Es cierto, la ley aparentemente no es muy buena, porque no, como tú decías, no contempla distintas formas de incumplir la ley, que pudiera ser progresivo el castigo, ¿no? Habrá que corregir la ley, esa misma ley que hizo también Morena, ¿no? Entonces, ¿no les gusta? Cámbienla, pero la ley es lo que dice. Paco. Cierto, coincido con todo lo dicho por ambos, y precisamente en este último punto que decías, quiero señalar dos cosas. Nuestras leyes electorales, códigos, reglamentos, la normativa en general, ha ido evolucionando, si se vale decirlo así, pues, ¿no? ¿A qué me refiero? Conforme va sucediendo determinado fenómeno en los procesos electorales, la ley se va ajustando a eso, pues, ¿no? El producto legal que hoy tenemos en materia electoral es el resultado de una serie de adecuaciones que intenta mejorar, cuando menos eso se declara, pues, ¿no? Los fenómenos que suceden en elecciones previas, ¿no? Pongo nomás dos ejemplos, pero así hay, cada elección, cuando menos sexenal, hay un fenómeno de esa naturaleza, pues, ¿no? La elección de Zedillo fue muy cuestionada por la diferencia abismal de la cantidad de recursos que tuvo disponible el candidato del PRI versus los demás candidatos. Luego, entonces, ¿cómo se modifica la ley? Estableciendo límites al gasto, porque obviamente era una contienda
inequitativa, pues, ¿no? Ese es un ejemplo muy simple. Otro ejemplo más, la elección que Calderón le ganó a Andrés Manuel fue la que de alguna manera impulsó o propició que hubiera ya una claridad sobre cuándo se pueden abrir los paquetes electorales de una manera oficiosa o cuándo, como era antes, solo por vía de una solicitud de impugnación, pues, ¿no? Por aquello del margen tan mínimo. Entonces, lo que sucedió en esa elección después se lleva al código. Yo creo que lo que está pasando en esta elección, como bien lo señalas, Galán, obliga a que se revise, como es, insisto, recurrentemente, la perfectibilidad que tienen nuestras normas electorales. Pero el otro fenómeno que también hay que analizar, y eso es ya más allá del aspecto electoral, es que siempre ha habido un debate entre abogados, entre órganos que imparten justicia, sobre cuál es la forma en la que se debe de procurar o impartir esta justicia. ¿A qué me refiero? A la condicionante de, dicen algunos juzgadores, ¿no?, que tienen esa labor constitucional. Nosotros somos órganos de legalidad, es decir, nosotros trabajamos con lo que dice la ley. Entonces, eso muchas veces a mí me ha sonado más como a pretexto de que se condiciona la búsqueda de justicia o la impartición de justicia por el producto imperfecto que es la ley, ¿no? En este caso concreto, para aterrizar en el caso que estamos viviendo de las candidaturas, creo que no hay forma de defender que bueno, lo han intentado discursiva y políticamente, y yo es la única forma en la que lo entiendo, pues, ¿no? Pero en eso he coincidido siempre con lo que dice Santiago. El INE está haciendo lo que tiene que hacer. Ambos lo han dicho, lo que hizo el INE no nomás es lo correcto, es plausible, pues, ¿no? Tendríamos que reconocer que aún con amenazas, que eso no nomás raya, sino configura perfectamente fenómenos de violencia política, bueno, ya si después el candidato o el pretendido candidato de Guerrero ya dice que él va a respetar lo que diga el tribunal, bueno, ya analizaremos sus porqués, pues, ¿no? Pero a final de cuentas, el INE está haciendo lo correcto. La incógnita de qué tanta justicia electoral tendremos en nuestro país y en este proceso está en el tribunal. Y ahí sí, los magistrados, más unos que otros, han dejado mucho que desear en recientes resoluciones que ha tenido la actual configuración de la Sala Superior, ¿no? Correcto. Santiago, ¿quieres tú agregar? Sí, a mí lo que me extraña es que algunos consejeros del INE hayan tomado una decisión contraria a lo que dice la ley y que aún así hayan votado por restituirle la candidatura a Félix Salgado Macedonio. A mí me parece lamentable que los propios consejeros desconozcan lo que diga la ley. Por otro lado, y vaya, yo lo vi la sesión la vi a través de un medio de comunicación. Venían dos pantallas. En una pantalla venían los consejeros hablando y en otra pantalla estaban las huestes de Morena fuera del INE aplaudiendo cada que hablaba su consejero, el representante de Morena, y abucheando cada que salían Lorenzo y Ciro. Pero pues, al final se fueron bien agüitados todos. Apareció Mario Delgado, apareció Félix Salgado Macedonio a dar unas palabras, a decir que eso había sido injusto, bla, bla, bla. Pero lo que más me llamó la atención es que el toro bravo de Guerrero, pues se mostró más bien como un corderito muy bien amansado, como que después de sus bravuconerías algo por ahí pasó que pues ya no le quedó de otra más que agachar las orejitas y pues nada, pues se fue muy sonriente, curiosamente muy sonriente, pero pues lo agüitado también se le veía, porque a final de cuentas este acto pues ilegal, esta afrenta de querer burlarse de la autoridad electoral y hacer lo que se les hinche en sus tanates, al final de cuentas no le salió, por lo pronto no le salió, la campaña sigue y Félix Salgado Macedonio no sabemos qué va a pasar con el tribunal, sabemos que se va a impugnar, pero lo que sí sabemos es que siguen en Guerrero sin tener candidatos. La verdad es que yo me siento
muy nervioso, me siento decepcionado, no puedo decirlo porque eso nunca tuve ningún aprecio por este gobierno, lo saben, pues he sido muy claro, pero cada vez veo una afrenta mayor al Estado de Derecho. El que haya salido el presidente López Obrador el día de ayer, después de la resolución del INE, a decir que esto es un atentado contra la democracia, faltando a la verdad, faltando al honor, porque les dicen que esto es una decisión injusta, ¿no? Cuando la justicia no es otra cosa que obrar y juzgar respetando la verdad, ¿ok? ¿Cuál es la verdad? Que el instituto aplicó la ley. Esa es la verdad. Todo lo demás son apreciaciones, todo lo demás pueden ser lo que tú quieras, pero la verdad hay una, son hechos, ¿no? O sea, si tú dijeras, bueno, es que en un caso un candidato del PRIAN cometió exactamente lo mismo y se le aplicó distinto la norma, bueno, pues ahí sí hay una injusticia, ahí sí hay una inequidad por parte del árbitro, pero esta no es el caso. Entonces, el que el presidente salga a tratar de confundir a la gente que él sabe, que cree en su palabra, pero que no va a tomar la ley, no se va a poner a leerla, o a veces ni siquiera la comprende, me parece que es de una bajeza y de una ruindad increíble, pues, o sea, está pasando de ser cara dura a ser de verdad cada día más impresentable este señor, atentando contra las instituciones, las cuales siempre ha despreciado, lo ha dicho abiertamente, las ha despreciado siempre, excepto cuando le dieron la presidencia, ahí no las despreció mucho, y es esta sensación... Sigue despreciando las instituciones que no son la presidencia, ¿eh? Sí. Sigue despreciando al INE, por ejemplo. No, pero me refiero a que cuando el INE le entregó la constancia de que ganó la presidencia, ahí no despotricó contra el INE. Y el INE, aunque no le guste a López Obrador, pues fue el instrumento que garantizó que en unas elecciones él pudiera ganar. Porque no se nos olvide algo, tenemos pruebas de que se le hizo fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, porque es el famoso apagón del sistema comandado por Bartlett, ¿no? Ahí pues todo el mundo tuvimos la evidencia, pues la evidencia estaba ahí, iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se da el apagón del sistema y ya iba ganando Salinas cuando regresamos. Evidentemente ahí fue como grave, evidente, tosco, burdo, ¿no? El fraude. Pero de todos los fraudes que ha lloriqueado López Obrador, yo no he visto pruebas contundentes en uno solo de los casos. En ninguno de los casos he visto cajas de cartón vacías que llevaban para allá y para acá, he visto un plantón, he visto las reacciones histéricas de un supuesto fraude, pero yo no he visto ninguna prueba fehaciente de que le han hecho fraude a ese señor. Entonces, el INE, desde mi punto de vista, pues nunca ha actuado como él dice que ha actuado, pero sí sigue golpeándolo. ¿Qué pasaría si de verdad desaparece el INE y regresamos a las elecciones que hacían el PRI de los 70s? Paco. Híjole, pues creo que sí, en esa parte sin duda hemos tenido un avance, habrá que reconocerlo. Y también no quiero dejar de decir que el proyecto que se conoció presentado por el presidente, el magistrado presidente de la Sala Superior, ratificaba, estoy agregando pues el dato de también otro tema bastante relevante, creo yo, que es la determinación que tomó el INE para modificar la fórmula y prevenir la sobrerepresentación de los partidos políticos. Acuerdo que impugnó Morena y que estaba agendado para resolverse ayer. Digo, no he encontrado la sentencia ni he visto algún boletín o noticia para saber qué resolvió, pero cuando menos el proyecto presentado por el presidente ratificaba el acuerdo del INE, lo cual no deja de ser esperanzador de que eventualmente sí pudiera haber respaldo del propio tribunal a algunos aspectos resueltos por el INE, como este tema de la cláusula de representación, que a mí me parece que es de suma importancia, ¿no? Porque eso impacta a todo el país. No deja de ser importante lo que pasa en Guerrero y en Morena, pero también, pues, podríamos, si ustedes lo aceptan, concederle el beneficio de la duda a los magistrados y veamos qué resuelve, pues, con este asunto tan claro en lo legal como tú lo mencionas, ¿verdad? Ojalá. Sí, para hacer un contexto a la gente que nos está viendo, el tema de la sobrerepresentación, que es un tema que lo inició el PRI junto con el Verde y que lo retomó Morena en sus coaliciones, es que presta militantes a otros partidos políticos, en este caso Morena, sobre todo al PES,
para pues que tengan candidatos que realmente son militantes de Morena, pero van representando al PES. Bueno, al PES, al PT y a otros 3 o 4 satélites. Pero sobre todo al PES. Fíjense cómo estuvo, porque hablamos mucho de la elección presidencial y hablamos del 53%. En el caso legislativo fue menor, creo que fue por ahí del 49%. Sin embargo, cuando vemos la conformación del Congreso, nos damos cuenta que se llevan el 60%, es decir, hay más de un 10% ahí de diferencia que tiene que ver con esta cuestión. El PES perdió el registro, no obtuvo ni siquiera el mínimo porcentaje de votación para mantener el registro. Sin embargo, tiene más o menos la cantidad de diputados del PRI. ¿Cómo está eso? Pues ahí hay una formulita en la que al momento de repartir las plurinominales terminan teniendo mucho más representantes que votos. Y lo que están haciendo en el INE es prohibir, o sea, un partido puede prestar un candidato, órale, pero ya no se va a contabilizar al partido por el que se votó, sino al partido en el que milita. Y a partir de ahí se establecen las plurinominales. Con esta lógica y con esta fórmula se buscaría que los partidos políticos obtengan una representación más cercana dentro del Congreso al margen de votación que obtuvieron, para evitar que se den estos fenómenos que son una especie de tranzas ahí de marrullerías para meter más diputados finalmente al Congreso y romper con el equilibrio que se dio electoral. Eso es básicamente lo que se está buscando con esta cláusula de la sobrerepresentación. Lo explicaste técnicamente muy bien, pero no te olvides que en el programa pasado el siempre impresentable Adame habla de ello, ¿no? Que dice, no, ya está todo arreglado, el próximo presidente va a ser Ebrard, y en las elecciones, como Morena va a salir 12 diputados abajo, nosotros, en el partido en el que él está, redes progresistas, redes sociales progresistas. Les vamos a dar esos diputados que les hacen falta para volvernos a quedar con la mayoría de la Cámara. Lo cual, si sucede, Santiago, si de verdad eso sucede, Paco, que veamos que Morena se queda bajo 12 diputados, se los presta a esos cabrones, y al final Ebrard es el presidente, yo me voy del país, ¿eh? O sea, nos están viendo la cara de pendejos. Y le damos el título de pitoniza mayor a Adame, que ahora resulta que es un analista político mejor que, no sé, Roger Batra, por ejemplo, ¿no? Sí, no. O sea, si todo lo que dijo este hombre de verdad al final sucede, nos están viendo la cara de imbéciles. Esa es la verdad. Claro. Conocimiento acumulado en los actores que nosotros no sabíamos. Son los actores políticos de la 4T. Exacto. ¿Te aventarías? En este circo que se convirtieron las elecciones en México, que es más que un espectáculo, es más como un reality show en el que, querramos o no, somos parte de él. Efectivamente, los actores, literal, actores y actrices, ahora son los actores políticos, pues, ¿no? Y ahí está el nivel de ridículo y degradación en el que se están desenvolviendo estas elecciones. Sí, en los folclóricos sí son como Acapulco Shore, ya sabes que era así el más raspa de todos los realities, sí es así como del nivel, pero son menos divertidos. La verdad es que son menos divertidos. Yo tengo una teoría que quiero compartirles, es muy corta, es muy breve, y quiero saber si le ven alguna forma de acomodarse dentro de la realidad. ¿Se han dado cuenta? Es a lo mejor algo no muy notorio, pero se han dado cuenta que a Morena le tumbaron no solo la de Salgado Macedonio y la de Morón, sino otras 30 candidaturas, 30 y tantas, ¿no? Entonces, pues tienes un universo de casi 40 personas que recibieron el mismo veredicto por parte del instituto, pero el presidente López Obrador habla de la de Morón cuando se lo preguntan directamente. En realidad de él nunca sale la defensa de Morón, tampoco de ninguna otra de las candidaturas, exclusivamente siempre la defensa visceral, hasta violenta, es la de su compadre. Por la de su compadre. Yo no creo que sea un amor al compadre, la verdad es que no. A mí me da la sensación que López Obrador le mueve más la vena patriarcal de lo que nos hemos estado queriendo dar cuenta.
Y la afrenta que le hicieron las mujeres feministas, y que lo hicieron quedar como un imbécil, esa es la verdad, el día que tuvo que blindarse el Palacio Nacional, creo yo que esa afrenta es la que les quiere cobrar, cabrón. Y no hay mejor manera de cobrarle una afrenta a las mujeres de este país que poniendo a un presunto violador como candidato y como gobernador. Por eso es que no renuncia a Félix Salgado Macedonio, porque los próximos 3 o 4 candidatos que podría poner Morena, con todos gana. ¿Por qué ese se aferre a poner al señor que está acusado 6 veces de haber agredido sexualmente a mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué la aferre? Yo tengo otra teoría todavía más conspiranoica. Viene. A mí me parece que hay una estrategia de fondo, y que ya viene de atrás, no es nueva, de golpetear sistemáticamente al INE para tumbarlo. O sea, que yo creo más bien que Félix Salgado Macedonio era el encargado de hacer todo lo posible para echarse encima al INE, para encontrar ese pretexto para, pasando las elecciones, el presidente mandar una iniciativa a su borregada mayoritaria en el Congreso para reformar la ley electoral y suplantar el Instituto Electoral por un consejo o una institución a modo, con personajes afines con un nombre bien puñeto, seguramente. Pues estilo Venezuela, en donde Exacto. buscan esa confrontación deliberadamente y hacen todo mal, todo de manera ilegal, todo así sistemáticamente para que el INE esté permanentemente echándoles para atrás las cosas, y entonces decir, son enemigos de la democracia, son del PRIAN, son empleados de la mafia del poder, bla, 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 y que esto conlleve pues a la sustitución de un órgano imparcial por un órgano afín a los intereses del presidente López Obrador. Esa es la teoría que yo traigo, y a mí me parece en todo caso que Félix Salgado Macedonio era ese ariete cuya chamba, porque además es que en Guerrero cualquiera que pongan gane. Al final de cuentas, Félix Salgado Macedonio me parece que su chamba era, y la ha estado haciendo bien, la de amedrentar, hostigar y generar un obstáculo al desempeño del INE para entonces, después de las elecciones, pum, tronarlo. Esa es la teoría que yo tengo. Paco. ¡Wow! Para teorías conspiracionistas y conspiranoides, consulte el agujerito. Aquí tenemos claro. todas. No, porque... ¿Que no venimos a eso, güey? Claro. Recuerdo, esta última que describes, está interesante bastante, Galán, la que comentas. Esta que nos compartes, Santiago, me hace mucho sentido, porque yo estaba en la más simple, en la de novela negra, ¿no? En esta de que, pues, el negocio del narco, de la siembra de amapola, la producción de heroína, es tan fuerte en Guerrero, que pues claro que necesitas un aliado que sepa articular entre la política y ese negocio, que además es muy popular, porque no se nos olvide que a nosotros nos da dolor de estómago cuando vemos que la gente está dispuesta a votarlo, pues, ¿no? En Guerrero. Entonces, pues también es porque está ya muy, no sé, abigarrado, no sé qué adjetivo utilizar, pues, ¿no? Ahí la política con el negocio del narcotráfico, pero también con la dinámica social. O sea, lamentablemente Guerrero ha sido históricamente un estado tan demeritado en su economía y con condiciones de vida tan lamentables de las personas, que si su única opción de vida es depender de ese ingreso económico, pues claro que así sobreviven, pues, ¿no? Digo, obvio, estoy hablando de algunos sectores de la población, evidentemente no todo en Guerrero es amapola. No, pero Guerrero es verdad que desde antes de los 70s trae problemáticas sociales muy graves, pues, ¿no? A ver, yo acabo de leer, nunca. Estoy leyendo La Presidencia Imperial de Enrique Krause, y habla que desde que se fundó la República en 1843 hasta más o menos 1943, solo un gobernador concluyó su mandato en Guerrero. O sea, en Guerrero, más que elecciones, lo que resuelve son los machetazos. Sí, Vaya, Lucio Cabañas estudió en Ayotzinapa, y la historia de Guerrero es convulsa y conflictiva. A mí lo que me parece más aterrador es que las 3 teorías conspiranoicas, la tuya, Miguel, la tuya, Paco, y la mía,
encajan y embonan perfectamente, ¿eh? O Sí, sea, sí, puede haber pudiera ingredientes de las ser tres. una novela de terror en la que hay 3 historias paralelas que se van embonando y entrelazando. Es más, de hecho, es muy probable que la realidad tenga ingredientes de las tres. Lo del narco es una evidencia. O sea, somos el segundo proveedor de heroína de Estados Unidos, solo después de Afganistán. Y casi toda esa heroína sale de Guerrero. Por lo tanto, Claro. no se puede demeritar ese flujo de efectivo que hay ahí y que es imposible de luchar contra él, pues, porque aparte es furtivo, Claro. es escondido, es como todo el mercado negro. Pero tu teoría, Santiago, por supuesto que también entra perfecta y seguro también el desprecio de Obrador por las mujeres empoderadas. A Obrador le gustan las mujeres, ¿sabes como cuáles? Como las reporteras, Loreros. las reporteras que van y le dicen, sí, señor presidente, y él les dice corazoncitos. Así Ajá. ve a las mujeres. Ese patriarcado que no las desprecia como que sean basura, no, las desprecia como subordinadas, le gusta que sean sus subordinadas. Y si se portan bien, Sí. las aprecia, les da cariño. No, hombre, las ve como corazoncito. les da embajadas. Les da embajadas o En les da la Europa. Secretaría de Gobernación. Pero no pueden hablar, pues, no pueden pensar, no, y mucho menos contradecirle. Y mucho Claro. menos ir a armar un aquelarre como el que le armaron en el centro. Para él, Claro. esa es una afrenta que no va a pasar, no va a salir a despotricar en medios, pero se las va a cobrar, pues. Pues es rencoroso el viejo, ¿no? Puta, de eso hay mucho. Bueno, pues quizá como en esos exámenes de opción múltiple, opción A, opción B, opción C, y la opción D dice todas las anteriores, Todas las anteriores. Esa es la correcta. Exacto. Ojalá y nos comenten aquí abajo en los comentarios o en Facebook o de donde quieran. Vamos Paco, adelante. yo creo que por lo amargo de tu tema nos tendríamos que ir a abordarlo. Si quieres darnos una breve presentación y luego le entramos. Es tan amargo que ni siquiera quisiera que se considerara como mi tema, pues, ¿no? Pero es cierto, el que es cierto presentaste que yo comenté la necesidad de hablar y lo retomo a partir de que también en el fenómeno electoral se está dando violencia política, no solo como la que ejercen los funcionarios públicos que ya se mencionó, sino concretamente asesinatos de candidatos y candidatas, pues, ¿no? Y entonces sí hay un nivel de gravedad en ese aspecto que no es diferente, y aquí entro de lleno al asunto, del grave fenómeno. Eso es lo que seguramente configura cualquier afirmación que apunta hacia el Estado fallido, ¿no? En algún programa ya mencionamos, pues, de cómo el jefe del Comando Norte también decía que el 35%, y algunos de ustedes preguntaba, bueno, ¿y de dónde sacó la cifra concreta? El 35% del país está en un estado de ingobernabilidad, o más bien quien gobierna es el narcotráfico, los cárteles, etcétera. Pero a final de cuentas, ¿qué vivimos en México? Vivimos muertes de niños en conflictos relacionados con el negocio del tráfico de drogas en mayor número que la muerte de niños en Siria, en un país que está en guerra, ¿no? Ya el país acaba de publicar esta semana un reportaje con niños ya militarizados, pues como autodefensas. Creo que la mayoría de las personas vio si no, es imperdible, pues, ¿no? Lamentable, por supuesto, pero ya niños que se arman y se uniforman para defender su comunidad, precisamente de todos estos fenómenos. Acá en Jalisco rompemos récord con fosas clandestinas, como en ningún lugar del país. La cantidad de desaparecidos, no sé si estamos en el 2 o en el 1, incluso acá sucedió, lo cual es también un fenómeno que creo que ninguna parte del mundo que ha sufrido el tema de las desapariciones forzadas, que desaparece una familia completa. Sí, caray. O sea, eso está como de más allá de los límites de una novela negra, pues, ¿no? Entonces, y que sea la policía, ¿no? Que sea la policía quien lo secuestra, cabrón. Con eso iba a cerrar, y a final de cuentas, resulta que los que hicieron eso fueron los policías de un determinado municipio. Entonces, caray, ¿qué está pasando en nuestro país? Pues, ¿no? Pero parece que nos hemos acostumbrado a que sí sea que ya esto que se menciona como la normalización de la violencia. No, por Dios, no podemos permitir que esto siga pasando desapercibido, y por eso mi propuesta de que habláramos de eso también, pues, ¿no? Fíjate que es por un lado sí es verdad, es trágico que sea la policía quien no sabemos por qué razones deciden pasarse al otro bando y convertirse en secuestradores. Pero, ¿sabes que yo tengo la impresión de que esta familia está viva?
gracias a que eran policías. Tienen una mayor, si no sensibilidad, al menos sí, información y educación de lo jurídico, de lo legal y de las consecuencias que podrían tener sus actos. Supongo yo que eso de alguna manera les motivó a mejor ser juzgados por un delito menor. A mí lo que me preocupa mucho es la colusión que hay entre la policía y el crimen organizado. Más bien me parece que siendo ellos, digamos, una fachada aparentemente legal, que son la policía, que cuida, etcétera, porque al final de cuentas no siguen siendo más que una bola de rufianes, pues las implicaciones serían mayores, porque el crimen organizado actúa al margen de la ley. Ellos tienen su propia ley, sus propios códigos, y si los agarran, pues los agarraron y ni modo. Pero un policía en funciones, que se supone que su responsabilidad es cuidar a la sociedad haciendo ese tipo de actos, secuestrando familias con enteras. un arma que pagamos todos, ¿eh? Con armas que nosotros pagamos. A mí realmente lo que me preocupa, más allá de este hecho en particular, el tema en general, es la situación de emergencia que estamos viviendo en todo el país en materia de seguridad. Lo hemos también dicho aquí en estos programas, ¿no? Un órgano judicial incapaz de poder procurar esa justicia que los mexicanos merecemos, que está completamente rebasado, el nivel de impunidad que hay en el país altísimo, las policías cada vez las vemos más coludidas con el crimen organizado, un crimen organizado que cada día se va fortaleciendo más a niveles ya de competencia de tú a tú en armamento y en táctica, incluso con nuestro propio ejército, y no solo en armamento y táctica, sino también en elementos activos, una descomposición social terrible en donde ya dadas las circunstancias cualquiera se siente con el derecho de si me deben un dinero y no me lo pagaron, o estoy enojado, o se metió con mi esposa, entonces pues con 3-5 mil pesos contratas un sicario. O sea, estamos viviendo, me parece, tiempos previos a la llegada de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó a hacer justicia básicamente aniquilando a cualquier bandolero que se encontrara donde se encontrara. No creo yo que las cosas tendrían que darse así. Lamentablemente mucha gente sí. También lo hemos hablado en otros programas. ¿Por qué la gente piensa que sería buena idea tener un gobierno de corte militar? Precisamente porque no se ve que en un orden civil tengamos la capacidad los mexicanos para contener esta violencia cada vez más creciente. El martes pasado, que fue martes 13, muy simbólica la fecha, un martes negro, fue el día más violento del año, otra vez con más de 100 muertos, 105 muertos. La situación está tremenda, la situación está terrible, y yo no veo, porque si el gobierno federal no quiere entrarle, yo tengo la sospecha de que debe de haber algún acuerdo con el crimen organizado, porque no puede ser que no quieran entrarle de esa manera. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que liberaron a Ovidio, por ejemplo? Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, para preguntarle, ¿cuál fue la situación de ayer? ¿Cómo le informó el Gabinete de Seguridad lo que estaba sucediendo en Culiacán? También quiero preguntarle, ¿quién tomó la decisión de liberar a presuntamente el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? Bueno, la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad de manera conjunta, colegiada, los secretarios, repito, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Yo respaldé esa postura en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Por Dios, que va y saluda a la abuelita de Ovidio y se le cuadra, o sea... Nada más saludos, no te bajes. Saludos. Ya recibí tu carta. Sí, ya recibí tu carta. Que le vaya muy bien.
que el hermano Qué de suspicaz Ovidio, eres, las Santiago. redes sociales, el comentario de que habían aportado a la campaña de López Obrador, que hace más giras a Badiraguato que a otras partes del país. O sea, Sí, pero si le metieron lana a la de López Obrador, se la metieron igual a la del PRI y a la del PAN y a la del... puede ser, porque obviamente, pues ellos como buenos empresarios que son, pues, Claro. le apuestan a Claro. todos, Claro, sobre todo al que va ganando. claro. Pero, o sea, realmente estamos ya sobrepasados, ya llegamos a un punto, me preocupa que fuera a ser un punto de no retorno en el que, vaya, yo no veo qué es lo que se pueda hacer ya para poder reducir. Si hubiera un proyecto serio, civil, de recuperación de instituciones, de recuperación de plazas, de recuperación del orden público, sería un proyecto de 20, 30 años, sería un proyecto generacional, sería un proyecto largo y costoso. Y no militarizando el país, ¿eh? Ese no es el camino. Ahí está la prueba de Brasil y en todos lados no funciona eso. O sea, violencia genera más violencia, cabrón. No, o sea, militarizar no es la opción. No puede ser la solución. Los militares no son encargados de la seguridad pública de la sociedad. Eso tiene que estar en manos de la sociedad. El problema es que la sociedad en este momento y con las condiciones que tenemos no tiene la capacidad de hacerse cargo de un problema, de una bola de nieve que cada vez es más grande y que nos está aplastando a todos. Paco. Híjole, no, a mí me cuesta mucho trabajo, no sé si es mi ingenuidad, aceptar que el tema es como se describe, concretamente en el punto donde el gobierno federal tiene una subordinación, ¿no? O un pacto, porque vamos viendo, si hay pactos y acuerdos, efectivamente no sería la primera vez, ya lo decías, Galán. Yo creo que todos los gobiernos han establecido pactos y acuerdos. Pero de una u otra manera. De una u otra forma. Y Calderón es el que lo hizo peor, porque así no fue. Bueno, justo para allá iba, Galán. De distintas formas, ¿no? Podemos a lo mejor recordar los 70s, 80s, 90s, y había un cierto, eso dicen pues los que escriben sobre el tema, pues, ¿no? Un acuerdo donde el gobierno federal regulaba las rutas, las zonas, etcétera, pero tenía un cierto grado de autoridad sobre el tema, ¿no? Y las control. Matanzas, control. Pero lo dices como si fuera como un rumor. No, sí sucedió, sí era así. En la aeronáutica lo sabíamos y es así. Se daban las rutas para poder pasar una avioneta de forma libre, etcétera. Se da. Bueno, tanto como ahorita se podrían afirmar cuestiones que sin duda ratificarían que un gobierno u otro, en este caso me quiero concretizar en el tema federal, ¿no? Es el único que tendría la capacidad de controlar, me gusta el verbo, y ahorita quién sabe qué tanto se controle, porque ya hemos visto en los últimos años, y eso es justo lo que quiero mencionar, la involución que se ha tenido en el tema, porque efectivamente yo sí identifico un punto de inflexión a partir de que Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico, y entonces eso modificó por completo toda una serie de cosas. Digo, hay también otras cosas dichas antes, ¿no? Que si los hijos de Marta Sagún repartieron y vendieron 20 veces las plazas a distintos carteles, y eso rompía con el pacto, pues, que cada quien tenía su zona y su territorio, pero vaya, creo que incluso debatir sobre qué tan adecuado o correcto o pertinente es establecer acuerdos con esa expresión del crimen organizado, bueno, pues eso podríamos polemizar durante 3 programas o más, pero a final de cuentas lo que vemos es que la situación, con acuerdos, sin acuerdos, hay un gobierno, los gobiernos, aquí sí ya incluyo a todos, los 3 niveles, rebasados, porque en algunos municipios el crimen organizado es la policía, no son cosas diferentes, ¿no? En otros, la policía trabaja para el crimen organizado. A veces hay municipios que la autoridad municipal, ya no solo la policía, sino la autoridad municipal, también está subordinada o es parte de, o incluso es tal cual la expresión del crimen organizado. Pero igual, hablando de crimen organizado, pues más de algún analista
con planteamientos interesantes, dice, los partidos políticos son una expresión del crimen organizado. Algunos gobernantes, sus prácticas también se podrían constituir perfectamente como crimen organizado. Y entonces, ¿dónde termina y dónde acaba el narcotráfico? Termina en los Chapos, en los Mayo Zambada, bueno, y la gente que les daba el dinero, y los grandes corporativos financieros, y en los políticos. Los que se ven no son los jefes, obviamente. Los que se ven, el Chapo no es el jefe. Pero déjenme terminar, nomás quiero terminar con una idea. Ojalá y veamos que es un fenómeno muy, muy grave. Creo que ese es el punto que yo quiero más enfatizar, pues, ¿no? En que no nos acostumbremos a es un fenómeno muy grave, muy complejo. Lo de los niños en Guerreros, a mí, que publicó el documental El País, otro asunto que me parece muy grave, no nomás es que se tengan que armar y hagan autodefensa de su territorio, ya aquí nos comentó algo muy atinado Santiago sobre lo que opina de las autodefensas, pero son niños huérfanos de la guerra del narcotráfico, ¿no? Precisamente ese es un rasgo característico. La policía, en el caso acá de Acatic, ellos son los que, no sé si secuestraron o no, digo, también eso es polémico, si su objetivo de la privación de libertad o la desaparición forzada era para pedir un rescate y entonces era secuestro, o tenía que ver con otras cosas, ahí también está poco clara, pero oye, en los que vivimos en Jalisco, ser el número 1 de fosas clandestinas, en estar en los primeros lugares de asesinatos todos los días, de desaparecidos, eso tampoco nos debe de pasar desapercibido. Carnal, pues, que seas exgobernador y no te pueda cuidar la policía, no te pueda cuidar el Estado, o sea, ya eso te habla en la descomposición de Jalisco, ¿no? Bueno, lo que digo, no nos podemos acostumbrar a esto, punto. Pero a ver, yo aquí Paco, yo quiero hacer un cambio de paradigma, pero va, Santiago. A ver, nada más rápidamente, porque Paco le entró un tema que me parece muy importante desmenuzar. Viene. Cuando se habla de crimen organizado, se habla específicamente del narco. Casi siempre. Y vaya, pues Felipe Calderón le declaró la guerra al narco. No es cierto. Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado. El crimen organizado es un conjunto de empresas o industrias. Está el narcotráfico como un ala del crimen organizado. Está la trata de migrantes, está la trata de mujeres, está, por otro lado, el secuestro, lavado de dinero, o sea, digamos que como si fuera un consorcio que conjunta diferentes tipos de empresas. Dentro de ese consorcio también está lo que yo le llamaría la industria de la violencia y la muerte. Los sicarios, los encargados de generar violencia son un ala aparte. Entonces, si nos enfocamos específicamente en el narco, estamos viendo solo un pedacito de todo el fenómeno. En realidad el problema es mucho más grande, es mucho más profundo y es mucho más complejo, porque si no se atacan a las diferentes alas de este o a diferentes cabezas de este gran monstruo, pues no se va a poder llegar a ningún punto. Entonces, dejemos esa visión reduccionista del narco, porque no es el narco, es este monstruo de 1000 cabezas que tiene una serie de elementos ahí entrelazados terribles. Ahora, en esta familia que planteas de lo que es el crimen organizado, pues el narco cobra notoriedad porque es el que lleva el dinero, ¿no? O sea, el narco es el hijo pródigo rico de la familia, pues. Ninguna otra industria del delito produce la cantidad de ingresos que produce el narcotráfico. Entonces, sí es cierto, todas las demás están ahí y es más, yo me atrevería a decir que probablemente la del narco es una de las que ofende menos a la sociedad, de las que daña menos a la sociedad directamente. Entre ellos hay mucha violencia por la competencia, pero las que son de verdad lascivas y las que son dolorosas son, por ejemplo, el secuestro, ¿no? Es que el secuestro te desmadra a lo mejor 15, 20 vidas, pues, en un trancazo, ¿no? Con cada secuestrado. Es que arruinas la vida de muchas personas. Y otros tantos delitos, el cobro de piso, gente que está trabajando todos los días prácticamente nada más para que sus ganancias se las lleve un hijo de la chingada, ¿no? O sea, que no logran prosperar porque siempre hay un imbécil que llega con una pistola a quitarle lo poco que están produciendo con su trabajo. Entonces, o que llegan y acribillan a todos los asistentes a un bar porque el bar no pagó derecho, entonces llegan con una metralleta y matan a todos los asistentes del bar y luego queman el bar, ¿no? Exacto. Ese tipo de delincuencia, yo sí pensaría que se le está haciendo poco frente
a lo que a mí me gustaría que se le hiciera de frente. Pero por el contrario, en el tema del narcotráfico, yo diría, ¿de verdad estaríamos pensando en una sociedad libre de drogas? O sea, ¿esa chaqueta mental alguien de verdad se la está haciendo? Porque yo no entiendo que eso sea un estado ni deseable ni posible. Por eso en las cárceles, los alcaides de la cárcel, el director de la cárcel, por supuesto que sabe que entra droga. No solo lo sabe, desea que entre droga, necesita que entre droga a la cárcel. Porque si tú pones una cárcel, quítale la droga 15 días, carnal, explota la cárcel, te quedas sin cárcel. O sea, tan fácil como eso. Entonces, no quiere decir que debas de promover el consumo de las sustancias, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de dar oportunidades, lo que hizo Portugal, pues, que conocemos el caso de Portugal, ¿no? O sea, tú pon todo lo necesario para que no se generen las adicciones. Pero no te concentres en luchar contra el que va a ofertar el producto. Lo que tienes que hacer es que menos gente decida comprar ese producto. Portugal es un caso de éxito de eso. Todos los chavitos han de sentir que son bienvenidos a algo que es más grande que ellos, que pertenecen a, que son valiosos en, y que está al alcance de todos ese éxito. Y por supuesto que van a voltear a ver más estas opciones que la de irse a fumar un gallo, pues, o que irse a meter una droga más fuerte. Por lo tanto, seguir pensando en militarizar al país, seguir en la estrategia de López Obrador nos va a conducir al fracaso directo. Ya lo hemos repetido una y otra vez. La única posibilidad que parece pensante, sensible y que toma el toro por los cuernos de forma integral, que es lo que tú decías, Santiago, es esa. Es la de no concentrarnos en el que está agrediendo, vamos concentrando en que ya no se nutran más esas filas, pues. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro, venga, Santiago. A ver, yo hice mi servicio militar, me tocó bola negra, creo que bola negra, no sé, me tocó marchar y no era remiso. Y ahí me enseñaron que la labor del ejército específicamente es cuidar la soberanía del país, no la seguridad. Por eso hay un plan de N3, porque se asume que cuando hay un desastre natural, la ingobernabilidad crece y se pone en riesgo incluso la propia soberanía. De ahí que el ejército asuma labores de rescate y de apoyo a la población. Yo estoy totalmente en contra de la militarización del país, totalmente en contra. Yo estoy seguro que el ejército no debe entrar a supervisar la seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa en un país tan desordenado como México, en donde el crimen organizado sí está militarizado, cuando las fuerzas civiles se ven sobrepasadas por armamento, por táctica? Hay que recordar que los Zetas sobrepasan también a los militares. También sobrepasan a los militares. No solamente a las fuerzas civiles. Pero no hay un momento en el que cuando hay ya una militarización del crimen organizado, por ejemplo en la sierra, lo vemos con sus tanquetas y demás, no hay un momento en el que se asume que también hay una pérdida de soberanía al entregarle, porque no solamente el nacional, está Colombia, productor, está los mercados internacionales, es decir, México es un país de paso que ha tomado el control. No valdría la pena que el ejército sí asumiera en momentos muy específicos, específicamente para defender la soberanía del país y desmilitarizar al crimen organizado? Es una pregunta que les lanzo. Yo creo que no, Santiago. Te explico, o más bien me explico por qué no. Uno, México ya no es un país de paso. La mayor cantidad de drogas que se consumen hoy en el país, donde más drogas se consumen, son drogas sintéticas. Sí. Que el principal productor mundial de esas drogas sintéticas es México. A los narcotraficantes les está resultando mejor tener laboratorios que sembrar marihuana o amapola o traficar cocaína. No digo que dejen de hacerlo, pero ya no es el mismo negocio. Heroína, cristal y derivados de la coca como la base, que son los laboratorios que aquí se instalaron en la sierra. Sin necesidad de preguntarlo, porque creo que también la analogía que hace, o más bien no es analogía, es ejemplo. El que haré una analogía soy yo. El ejemplo que dice Galán: ¿qué pasa si 15 días le quitas la droga en la cárcel?
¿qué pasa si 15 días, pregunto yo, le quitas la droga a Estados Unidos de América? ¿No? Estalla. Obviamente, Exacto. por supuesto, habría un estallido. Entonces, el narcotráfico, hay un doble discurso, una doble moral, que efectivamente cualquier serie de políticas públicas en torno al combate al narcotráfico, la verdad, además de chafas, son notoriamente ineficaces porque se basan en este nivel de hipocresía. Por lo tanto, creo que los tres aquí presentes estamos mucho más en pro de acciones con mucho mayor inteligencia y también con un concepto distinto, ¿no? Como lo que hizo Portugal, pues, ¿no? Porque más que un tema de crimen, también lo puedes ver en política pública como un tema de salud pública, y entonces tu tratamiento sería totalmente diferente. Pero voy a salud social. Bueno, y por supuesto, ¿no? Claro, porque con el derivado, grado de degradación al que me refiero, ¿por qué a mí no me persuade el que sí se militarice, pues, ¿no? Primero, por lo que tú mismo iniciaste, la labor del ejército es cuidar la soberanía. Bueno, hay países como Costa Rica que no tiene un ejército, porque además sabe que cuidar esa soberanía resulta totalmente inútil cuando tú tienes una capacidad de fuerza frente a otras potencias que no vas a durar 5 minutos en una defensa de tu soberanía. La nuestra también es ridícula, ¿eh? ¿No? Bueno, la nuestra es ridícula. pero le caiga China o Estados Unidos para que veas lo ridículos que nos vemos. Claro, pero lo que sí no quiero dejar pasar es que efectivamente yo creo que la capacidad de fuerza, las armas, el despliegue de elementos, los recursos pues con los que cuenta el narcotráfico rebasan a cualquier fuerza policial, municipal o estatal. Pero creo que estamos todavía bastante lejos de que puedan rebasar al ejército mexicano, a las fuerzas armadas mexicanas. No la rebasan, aclaro, ¿de qué estoy hablando? Ni remotamente tienen la cantidad de elementos, recursos, armas, ¿no? En una confrontación, digamos. La cantidad de elementos, quién sabe, ¿eh? No, la cantidad de efectivos del Chapo se decía que tenía 150,000 personas que de alguna forma él podía comandarles algo. 150,000, sí, y el ejército mexicano tiene 200,000. Pero ahí incluyen a toda la, o sea, no a los niños, digamos, a los halcones y a todo el mundo. Claro, hasta a los que les daban el dinero y demás, ¿no? Por eso mi tesis es que no hay comparabilidad entre no son efectivos para lucha, pueden. Pues. Exacto, pero no por eso suscribiría la lógica que impulsó el gobierno de Calderón y que han continuado los dos siguientes, porque la militarización clara de este tema que está lamentablemente haciendo el presidente actual, la tuvo antes Peña Nieto y la inició notoriamente Calderón. En eso vamos desastrosamente y creo que los resultados, y a eso me refería, es indispensable que se determinen categorías conceptuales, ¿no? Por ejemplo, con lo que iniciaste, Santiago, por crimen organizado vamos a entender esto. Ok. Si cuando estamos hablando de este tema por crimen organizado nos referimos al narcotráfico y todas sus ramas, perfecto. Solo digo que, y a eso me refería en el comentario previo, para algunas personas que la hija de Beltrones tenga esos millones en cuentas para el lavado de dinero internacional también es parte del crimen organizado, ¿no? Lo es. Que los fenómenos de corrupción que en varios países de Latinoamérica han tenido empresas como Obedrec, también es crimen organizado para muchas personas, pues, ¿no? Pero vaya, concentrándonos en el tema del narcotráfico mexicano, también es crimen organizado. O sea, lo de Cienfuegos nadie nos la terminamos creyendo de que era absolutamente inocente, ¿verdad? Ahí yo sí haría una acotación. Lo de Cienfuegos. ¿Tú no crees que los militares están metidos? Los de Cienfuegos. Vaya, creo que algunos militares. Yo no me atrevería a decir. Sí. La cúpula militar. Es muy aventurado decir que todo el ejército es crimen organizado. No vas a decir que cada uno de los soldados tiene nexos con el narcotráfico. Puede haber elementos infiltrados. De verdad, lo vamos a dejar así. Personalmente. Puede yo conocí, haber. Cuando yo hice mi servicio militar, ¿saben quién era el que iba a supervisar? Gutiérrez Rebollo. Se portaba re buena onda con nosotros y terminó en la cárcel, murió en la cárcel porque yo estaba involucrado en el crimen organizado. Les pido un poquito de dar un paso por al eso frente. Vas a decir que todo el ejército como institución está involucrado con el crimen organizado. Obvio nunca quise decir eso. Lo que quise decir es la cúpula del ejército. Desdícete. Lo que Miguel Galán quiso decir. Está y siempre ha estado. Porque quienes les dan las rutas para que puedan pasar los aviones, a ver, es que si el ejército de verdad se tomara en serio el asunto, como ustedes lo están poniendo, y quisiera frenar el paso de la droga, lo pudiera hacer. Claro que se puede hacer, con inteligencia, con fuerza, con todo, se puede hacer.
no se quiere hacer. Coincido, Galán, pero te voy a dar otra hipótesis que quizás sea útil para ese análisis. ¿El ejército decide qué hacer? Es decir, ¿tiene una autonomía? No. El ejército recibe órdenes. Claro. Y entonces claro. lo que nunca o sea, vamos liberen a ver, Ovidio, no lo decide el ejército. Como muy claramente no lo vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que cuando inusualmente un secretario de defensa en activo, el titular en ese momento, cuando el presidente era Peña Nieto y el secretario de defensa era Salvador Cienfuegos, salió a decir que él mismo, como el número uno de esa secretaría, sí. no están de acuerdo en que tengan esa chamba. Él estaba ejemplificando efectivamente que hacen algo que les ordenan. Reuniones con el señor gobernador para ver cómo atender el problema. ¿Qué posibilidad, secretario? ¿Será tiempo de negociar con el narco para acabar con la violencia? ¿Qué? ¿Será necesario tiempo de negociar con el narco? Pues eso no me lo pregunte a mí. Secretario, ¿Usted quiere negociar con el narco? Secretario, ¿qué acciones van a traer a Baja California tras esta visita? ¿Hay alguna propuesta? Estamos haciéndolo con las autoridades militares y el gobierno del estado para determinar en qué forma lo vamos a atender. ¿Seguirá el ejército en las calles, general? ¿Salga a las calles nuevamente? ¿Perdón? ¿Qué posibilidades hay de que el ejército nuevamente vuelva a salir a las calles como en tiempos anteriores? Pues yo creo que esa podría ser una opción, pero pues depende de lo que digan los legisladores que están estudiando dar una ley, un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para ver cómo podemos apoyar dentro de un marco jurídico a los gobiernos locales. ¿Ya urge esta ley de seguridad? ¿Ya urge esta ley de seguridad? ¿Perdón? ¿Ya urge esta ley de seguridad que se apruebe por los legisladores? ¿Ya urge? Tenemos 3 sexenios diciéndolo. ¿Qué quieren los mexicanos? Que hagan las Fuerzas Armadas. ¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantarnos las 2 manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. No pedimos estar ahí. O sea, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer o no tienen esa capacidad. Los soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos, o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertes que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balazos. Requiere de otros componentes que tampoco ha habido los esfuerzos importantes, necesarios, presupuestos para atender estas situaciones. Les pregunto, ¿y qué parte del comando o de esto que tú dices, Galán? No, bueno, es que el alto mando sí. ¿Y cómo sabemos qué órdenes le están dando al alto mando? Porque varias de las versiones más que policíacas documentadas de la historia del narcotráfico es que ha sido una labor ordenada que han tenido desde la época de Plutarco Elías Calles, que fue el que prohibió la siembra de marihuana y amapola, porque antes de eso eran cultivos legales. Sí. Desde entonces hasta la fecha, el ejército le han encomendado la función de controlar el narcotráfico. Efectivamente, el fenómeno de las últimas décadas es que ya los narcotraficantes, como un gran negocio que ha ido creciendo con ramificaciones, como bien lo describió Santiago, ya contratan también militares y militares de élite. Bueno, y entonces efectivamente ya no es el agricultor que se encintó una pistola y se compró un cuerno y ya son cuerpos de Fuerzas Armadas de seguridad especializados hasta en contrainsurgencia, vaya. Oye, y que los entrenamos nosotros. No, o sea, Oigan, el Estado. Pero a ver, o sea, para que nos sean de madrazos además después. de eso, también se habla de la supervisión del gobierno de Estados Unidos a través de la CIA y de la DEA en ese tipo de acciones. Es decir, por encima del ejército mexicano están las instituciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos, que también se sabe, y hay muchos ejemplos, han estado involucrados. Claro, porque no estaríamos pensando que López Obrador, por ejemplo,
tiene la posibilidad, no olvídense si tiene o no la intención, pero que tenga la posibilidad de tomar decisiones radicales respecto al narcotráfico sin que Estados Unidos opine al respecto, ¿va? No a es mí me algo parece, creíble. a mí me parece que a cualquier persona que todavía crea en este concepto abstracto, como creo que a la mayoría de nuestra edad nos educaron, de la patria, y que en la educación uno de los objetivos de la educación es el amor a la patria, nos ¿Hablas de parece la vacuna? lamentable. No, por supuesto que no. Estamos hablando, por un momento, en serio, pues, ¿no? Qué raro en este programa. Vaya, sí hay una pérdida de soberanía, porque por más supuesto, que nos guste o por no, supuesto. estamos viviendo, más bien, creo que a nadie le gusta, no creo que haya a quien le guste, la subordinación que nuestro gobierno ha demostrado en N número de temas, uno de ellos muy notorio, la política global de qué se hace con el narcotráfico, la dictamina Estados Unidos de América. Sí, a todos los países del mundo. Así como asumen ser la policía mundial y ser los vigilantes del cumplimiento de derechos humanos, también en ese gran negocio, siendo el principal consumidor, por supuesto que la mayor cantidad de dinero va y viene para allá. Es un negocio en dólares, no es en yenes, Ya, no es en rublos, Oigan, es un negocio de dólares, pues, ¿no? Vivimos una lógica neoliberal y en el neoliberalismo el que paga manda. Por supuesto, ¿Quién compra las claro, drogas? por ¿Quién las supuesto. consume? Estados Unidos. ¿Quién es el cliente? Pues el ¿Quién cliente te vende es el las que tiene armas? la razón. ¿Quién te vende las armas? También Estados Unidos, carnal. ¿Y quién se las vende a los narcos? También Estados Unidos. O sea, bueno, esa es mi conclusión de este tema. A final de cuentas, si de verdad queremos que las cosas cambien, y ya no hablo en general del abstracto de crimen organizado, sino concretamente al crimen organizado como Santiago lo definió, narcotráfico. Mientras que la política global del narcotráfico, acerca del narcotráfico y su combate siga siendo igual, nada va a cambiar, porque en realidad es una forma de encubrir e incluso potenciar un gran negocio, porque mientras que sea prohibido, mientras sea ilícito, pues las balas, las armas, la droga, los tanques, los chalecos antibala, todo lo que tenga que ver con esa gran industria es otra expresión de la industria armamentística, pues, ¿no? Pero en este caso, pues con un solo ganador de todo esto, ¿no? Lo decía yo al principio, el crimen organizado tiene leyes aparte. Cuando alguien compra una sustancia, una droga, lo que está haciendo también es pagar un impuesto. No estás pagando nada más el producto, estás pagando un impuesto. Un impuesto que te eleva el precio del producto para que se vaya a mordidas para las autoridades, que se vaya en compra de armamento y pago de elementos sicarios, etcétera. Es decir, al ser una sustancia ilegal, de todos modos genera un impuesto que va al narco. Un valor agregado, digamos. Si las drogas fueran legales, ese valor agregado iría al gobierno, estarían reguladas por el gobierno, claro, y ese recurso que se genera podría irse a seguridad, salud, escuelas, etcétera, hospitales, cosa que no sucede. Ese impuesto, ese valor agregado se lo queda el narco para alimentar otras industrias, como es la industria de la muerte y del terror, dentro del crimen organizado. Totalmente de acuerdo. Paco, ¿algo más que quieras tú agregar a este tema? Bueno, seré reiterativo, pero insisto, tenemos que pensar las cosas de forma diferente. Sí tenemos que definir. Parece un poco fuera de contexto cuando hablamos de narcotráfico hablar de moral, pero me refiero a lo que ya intenté explicar antes, ¿no? En la forma en la que No, pero está veamos muy bien el que lo fenómeno, digas. No nos por podemos eso comprar digo. la caricatura esa de que el narco es un ser despreciable que no tiene moral ni nada. Son personas comunes y corrientes, son empresarios. Pero a lo que me refiero es que en la forma en la que observemos el fenómeno es el tipo de respuestas que intentaremos dar. Y mientras que sigamos con este doble discurso de doble moral, de que, uy, qué lamentable que existe el narcotráfico, porque resulta ser un negocio donde está prohibida la compra y la venta, pero no la publicidad. Ojo con esto, exacto. Toda la narcocultura publicita, incluso todo capitalismo rampante y salvaje, y sí, ya sé que me voy muy chairo, pues, ¿no? Pero todo este tema como siempre, las grandes, Paco. ¿Esa es la novedad? Claro, pero las grandes ganancias que hay en torno a un producto, consumo, industria y servicios
que se engloban en todo este narcotráfico, si no rompemos con ese código moral totalmente hipócrita con el que se ve, no vamos a salir de lo mismo y vamos a seguir sufriendo lo que hoy estamos sufriendo. Sí, queremos seguir arreglando el asunto desde los síntomas, ¿no? O sea, no nos estamos yendo al origen de la enfermedad. Pero bueno, oigan, nos quedan 7 minutos y no podemos dejar de no darle un repasón rapidísimo al asunto de la pandemia, pues que es un tema que a veces se convierte en un monotema de la sociedad, pero la vacuna de Johnson & Johnson, pues le pasa lo mismo que a la de AstraZeneca, a lo mejor con menor incidencia, porque en 6 millones de aplicaciones llevan 6 personas con trombosis, y de las cuales una ha muerto. Ya Dinamarca la bajó, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson, y ya los demás países también pusieron en pausa la de Johnson & Johnson. ¿Por qué es trágico este asunto? Porque si de por sí estábamos bajísimos en la proveeduría que pueden hacer los laboratorios de lo que necesitamos como humanidad, de la cobertura de vacunación para que pueda lograrse esto del rebaño, esto de la protección de rebaño, cada que salga una vacuna y la tengan que bajar, como en el caso de la de Johnson & Johnson, pues son malas noticias. Pues yo nada más añadiría que afortunadamente con la pésima política de distribución de vacunas que hay en México, cuando nos toque a nosotros, a ver qué año, seguramente las vacunas ya van a estar mucho más probadas y perfeccionadas. Ya nos van a tocar unas que son virtuales, ¿no? Nos las van a poner por el celular. Oye, estaría poca madre. Con el chip 5G. Santiago, sí. Pero mientras tanto no es que estés de acuerdo en que experimenten con nuestros viejitos, ¿verdad? Es terrible eso. Qué cabrón. No es lo que estás diciendo, pues. Pero a ver, el planeta entero está haciendo un gran laboratorio de conejillos de indias con estas vacunas. Es inevitable, lo explicamos en el programa pasado. Qué impresentables como sociedad, ¿no? ¿Por qué aventamos por adelante a los viejitos con el argumento ese de que eran más susceptibles, que no es verdad? Ya nos hemos dado cuenta que están cayendo como moscas de todas las edades, y aventamos adelante a los viejitos. Somos bien culeros, la verdad. Pues bueno, no somos más culeros que el gobierno de México, que dada la serie de malas decisiones que tomó respecto a la pandemia. Recordarán ustedes al principio que nos decían, por ejemplo, por poner un ejemplo muy pequeño, ¿no? Que esto no era más que un brote de influenza, ¿no? Que no iba a tener más consecuencias que un brote de influenza aislado. O el presidente diciendo que era más importante la economía y que había que salir a los mercados, a los tianguis, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, la serie de decisiones mal tomadas, como renunciar a la aplicación masiva de pruebas y poder detectar los brotes y así aislarlos. Y como todos estos casos que les estoy diciendo, pues salen compilados en un estudio que encargó la OMS a la Global Health Institute, al Instituto de la Salud Global, que está en San Francisco, California, y que ellos determinan que México, cuando menos, pudo haberse ahorrado 190,000 muertos si hubiera tomado decisiones distintas. Yo sueño cada noche con la Corte Penal Internacional de La Haya. Yo también. Yo creo que López-Gatell debe terminar ahí. Tanto López-Gatell como López Obrador tienen que terminar ahí. Dando una explicación, cuando menos, y dando la cara por 190,000 muertos, cuando menos, dice este estudio. Pero espérense, la pandemia no se ha acabado, pues. O sea, no sabemos a dónde vamos a llegar, pero a donde lleguemos, buena parte de esas personas murieron porque no hubo políticas. El otro día me decía alguien, pero la gente bien que iba a las playas, ¿verdad? Claro, porque no estaban cerradas. Y bien que viajaba, ¿verdad? Claro, porque no estaban cerrados los aeropuertos. Claro, porque este gobierno fue indolente, fue cobarde, fue engañoso, inactivo, no se tomó en serio nunca el asunto y nos ha costado cientos de miles de muertos. Esa es la verdad, ¿no? Por eso tenemos los números que tenemos. Les faltó el adjetivo ignorante, porque cierto también, profundamente. Cierto es que muchas cosas respecto a la pandemia, todos los gobiernos las ignoraban, ¿no? No estoy tratando de quitar el cargo que el cargo penal por genocidio que ustedes quieren imputarle a López-Gatell y a mi cabecita de algodón, pero lo que sí quiero señalar es que los países, ya lo he dicho antes aquí, los países que mejor resultado tuvieron, por supuesto que tuvo mucho que ver lo que hizo la población, y obviamente también convocado, ordenado, indicado por sus gobiernos. Paco, sin duda. Eso claro. Nunca lo voy a, no lo voy a dejar de decir, ¿no? Pero los que mejor han manejado la pandemia, normalmente los países asiáticos, fueron decisiones mejor tomadas de su gobierno,
pero también ellos con acatando. responsabilidad más clara de parte de la población. Sin duda. Yo pienso que ahí firmamos todos. Y es curioso que 3 de los países que tienen los peores resultados, Estados Unidos, México y Brasil, los 3 son gobernados en ese momento de asumir la crisis por 3 populistas que no creían en el cubrebocas, que no creían en la pandemia y que así nos fue a los 3 países, ¿no? Que además creían en la selección natural, ¿no? Que se vayan los que se tengan que ir, son pero que todo siga funcionando. Unos impresentables. Y nos queda muy poco tiempo, pero no puedo dejar de mencionarles la vacuna Patria, que México está produciendo y que espera que algún loco se la aplique, porque la directora del CONACYT, brillante esta mujer como lo es siempre, ¿no? María Elena Álvarez Bulia, ahora sale con que la vacuna mexicana es 855% más barata que la más cara en el mercado, como si esto fuera posible, porque si yo te vendo a ti un servicio y te hago el 100% de descuento, ¿cuánto me vas a pagar? Pues 0. Ajá, entonces, ¿cómo te puedo hacer el 855% de descuento? Que nos explique esta mujer, que se supone que es una mujer de ciencia, que nos explique. O sea, quiere decir que te van a aplicar la vacuna y te van a dar ¿cuánto en dólares? ¿No? Porque si te van a hacer el 855% de descuento, vas a salir con tu piquete y unos $300 en la mano, más o menos. Así va a ser el rollo de la vacunación con la de Patria. Ayer leía un tuit muy, muy jocoso, no recuerdo quién lo puso, pero decía que si alguien muere después de ponerse esa vacuna, ya vamos a poder decir, murió por la patria. Y qué terrible. No me debí haber reído, pero qué poca madre, ¿eh? Ese sí es humor negro. Claro. Señores, nos tenemos que ir. Nada más, ¿escucharon qué edad tiene México? ¿No? Según López Obrador. Pues según López Obrador tiene miles de años, ¿no? Miles de siglos. Miles de siglos. Qué maravilla. Les dejamos el video estamos, en donde ya, el señor ya estamos viejos. Sí, bueno. Sí, exacto. A lo mejor por eso nos va tan mal, cabrón, ¿no? Por eso traes así el hombro, güey. Todo jodido. Nos queda un minuto. ¿Nos despedimos? Mi presidente se refiere a la geología mexicana. Claro que hace miles de siglos ya había piedras aquí y minerales. Qué maroma más chafa, ¿eh? Bueno, todo sea. Bueno, saludos a la Chairiza. Con esta maroma de Paco nos despedimos. Fue un placer. Yo soy Santiago Baeza. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estamos aquí la próxima semana. Gracias.